que ya estoy grabando por todo lado. Vamos a ver. Parte de la idea de empezar a trabajar con Motion Graphics es entender sobre todo cuestiones como de orden, que ya es muy claro que hay que tener. Entonces yo siempre inicio haciendo respectivas carpetitas. Una que ya sabemos que es de videos, otra que es de audios, otra que sea materiales, imágenes o pics, y creo que por ahora podemos empezar así. A la palabra Motion Graphics, que es nuestra composición inicial y más importante, yo le doy un Enter, le cambio el nombre y le pongo un espacio al principio para que siempre esté a la parte de arriba de nuestra lista. Va a ser todo un poco más ordenadito. Ahora, vamos a hacer solamente unas cuantas pantallitas para que veamos cómo se puede animar en términos generales todo el proyecto, cómo se puede animar de pantalla a pantalla y cómo hacer eventualmente que los elementos vayan constantemente apareciendo. Esto siempre partiendo de las herramientas más básicas que tiene el programa. Entonces, inicialmente pues hago un fondo, sabiendo que siempre tenemos que tener un fondo, porque si no, si lo renderizamos o lo que sea, esto me va a generar algún problema. Entonces pongo un fondo verde, voy a en este caso ponerle una tipografía y vamos a poner que se llama After, y ya la hacemos bien grande. Y aquí es donde yo empiezo a jugar un poquitito con tipografías. Yo sé que no es la gran cosa, pero simplemente la duplico con control D. Vamos a cambiar aquí a que diga Effects. Vean que, digamos que ya de por sí empieza a funcionarme el hecho de que sea esta paleta de color, me funciona, que sea completamente simétrica, la composición centrada, es funcional, ok, muy bien. Pero podríamos variar un poco ese tipo de cosas, podríamos cambiarle a que este no sea bold, que sea regular. Podemos decirle que esto no sea de este tamaño, sino que más bien con control R saquemos las guías, las pongamos en los puros bordes, puro borde de una de las palabras, le vayamos a la otra y hagamos exactamente lo mismo. Y la palabra de abajo la acomodemos en función básicamente de esa palabra de arriba. Entonces, aunque las dos palabras tienen diferente tamaño, básicamente puedo hacer que se vean más ordenadas, como más compactas, puestas de esta manera. Si yo quisiera poner alguna frase un poquitito más larga, podría inclusive intentar hacerlo, en donde yo, por ejemplo, podría poner aquí abajito, no sé, se me ocurre que podríamos escribir ¿qué se me ocurre? Motion Graphics. Toda la frase. Procurar que esto esté centrado. Si de repente acomodé algo mal o creé de repente la capa en un punto medio extraño, ni en el puro centro, ni digo, en cualquier parte de la composición, menos en el centro, hay una herramienta que me gusta mucho que está en Windows. Vamos para Align y yo le puedo decir que alinee o organice cosas en función de otra cosa, por ejemplo en función de la composición. Entonces yo le puedo decir que se ponga en el puro centro de la composición y nada más ahí la acomodo a donde yo quiero que esté. Entonces aquí puedo hacer exactamente lo mismo, jugar un poquitito con el tamaño y hacer que esté ahí abajito. Ahora, el problema que tengo es que se me está recargando abajo. Entonces cuando ya veo que esto pasa, hay que reestructurar para que se acomode y no se me recargue ni abajo ni arriba. Ven, esto es muy simple de hacer, es una manera muy compacta de trabajar. Claramente es la manera inicial más sencilla de ponerse a trabajar esto, pero ya vemos que da cierto resultado bastante simple. Ahora, esta va a ser nuestra primera pantalla como tal. Vamos a hacer que esta pantalla dure unos 3 segundos únicamente. Selecciono todos los elementos, les doy Control Shift C para recortarlo, perdón, Control Shift D para recortarlo y me vuelo básicamente el excedente. Entonces tengo esto que es mi primera pantalla.
Tengo que hacer ya ahora sí mi segunda pantalla. Puedo darle control D para duplicarlas, reacomodarlas y desfasarlas. De tal manera que esta segunda pantalla, lo primero que voy a hacer es cambiar el color al fondo. Selecciono el naranjita que está por acá, me voy para el Layer, Solid Settings y básicamente le cambio de color a uno que vaya básicamente con el mismo naranja que teníamos antes. Un celestito podría funcionarme. Ya eso empieza a funcionarme bien. Y le voy a cambiar el color a la tipografía, pero también voy a cambiar lo que dice como tal o la estructuración de lo que estoy aquí como haciendo. Entonces podría perfectamente, en lugar de armar todo de manera centrada, podría hacerlo justificado hacia un lado. Entonces, por ejemplo, podría hacer que este after, bueno, primero que todo tengo que seleccionar los textos, irme para donde está el paragraph y justificarlo hacia la izquierda. Entonces reacomodamos, efectivamente justifico un poquito todo hacia la izquierda y hay que jugar con los tamaños. Entonces esto debería estar un poquito más pequeño y podemos hacer cosas como este tipo, donde ya vemos que está justificado hacia la izquierda, dándole prioridad a algunas cosas. De nuevo se acomoda de nuevo para que tenga espacio, y aquí está mal escrito. Entonces no es la gran cosa, pero vamos haciendo más efectivo todo este tipo de procedimientos. Es la misma frase, pero visto de manera muy diferente. Entonces, aquí otra cosa que me gusta mucho jugar es con diferentes tipos de tipografía, pero más allá de tipografía me gusta muchísimo jugar con diferentes tipos de, digamos que valores de la misma tipografía. Entonces, por ejemplo, puedo usar el Nexa, que creo que tengo la Nexa que tiene más valores. Tengo la Nexa Bold y la Light que está por ahí. Entonces vamos a cambiar también a esta Nexa. Y esta otra también a Nexa. Ok. Entonces, de nuevo puedo jugar con priorizar de alguna manera algunas palabras. El after me parece que es bastante chiquitito y bastante fuerte, entonces podemos dejarlo de tamaño. El After Effects, el FX creo que está un poquitito más grande de lo que debería. Entonces vamos a hacerlo más chiquitico. Y podemos inclusive hacerlo más delicado poniéndole el otro tipo de tipografía. Como les dije, vamos a jugar un poquitito con este asunto de priorizar algunas cosas. Y de constantemente ir reacomodando en función de lo que pues, cada composición eventualmente requiera. Aquí simplemente voy a justificar todo un poquitito a la izquierda por medio de una regla para que quede exactamente como quiero, bien ordenadito. También procuro que la distancia que esté entre las dos palabras sea también la misma de aquí abajito. Y podría inclusive justificar algunas cosas con respecto a la palabra de arriba. Es sencillo y es bastante funcional. Ya eventualmente podemos meterle alguna decoración adicional. Por ejemplo, digamos que el motion graphics podría aparecer de una manera un poco diferente. Vamos a hacerlo más pequeñito. Voy a hacer un nuevo sólido. Vamos a hacerlo de color... puede ser de este mismo color. Vamos a cambiarle el tamaño. Vamos a cambiarle la forma. Vamos a ponerlo por acá. Voy a justificarlo como si fuese un texto. Y el texto que estaba por ahí, que decía Motion Graphics, básicamente le cambiamos el color a que sea tal vez blanco, podría ser blanco, o podría ser inclusive el color del fondo, para que dé la apariencia como que esto es transparente. Y lo hacemos un pelito más grande, un pelito, no tan grande. Y se sienta como que esto es como un elementito adicional. Entonces, vean que son las mismas frases, son las mismas palabras, es el mismo sentido, pero vean cómo se ve simplemente aplicando o jugando un poquito con ese asunto de diagramar y con el asunto de jugársela a priorizar de alguna manera alguna palabra. También de resaltar palabras o frases que quedaron muy cortitas o que tal vez quedaron rezagadas de alguna manera. Como sea, la gracia de todo esto es jugar constantemente con
comprobar, con ver qué se le puede hacer y efectivamente tratar de ver qué podemos irle implementando a nuestros proyectos. Ahora, eh, perdón, así está bien. Ok, creo que está bien. Vamos a hacer una última. No, creo que vamos a inicialmente trabajar con estas dos pantallas para que vean cómo funciona. Ahora, ya que tenemos dos pantallas, aquí tienen varias opciones. Podemos precomponerlas o si son pantallas que tienen muy pocos elementos, podemos dejarlos de esta manera. Por ahora, vamos a dejarlos de esta manera. Eventualmente también vamos a precomponerlo. Lo que yo necesito ahora es partir de algo. Siempre vamos a empezar las pantallas completamente en blanco. Siempre. O sea, hay que entender muy bien el hecho de que las pantallas siempre tienen que empezar completamente en blanco. ¿Esto qué significa? Que a fin de cuentas tenemos que considerar que la aparición de los elementos o que todos los elementos como sea tienen que aparecer de un modo u otro. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Vamos a primero con esta pantalla y vamos a ir viendo cada una de las posibilidades que tenemos, al menos con las funciones básicas que ya de por sí vamos obteniendo del After Effects sin ningún plugin, sin ningún efecto muy complejo, básicamente con las que tenemos aquí desplegables en el transform, en posición, la escala, rotación y opacidad. Solamente vamos a trabajar con esas primeras por ahora. También voy a ver en el orden en el cual tienen que ir apareciendo y me aseguro que efectivamente están en ese orden. ¿Ok? Este también, After Effects, Motion Graphics. Muy bien, van en orden, tienen que ser justamente así. Lo que yo hago entonces es adelantarme un poquito y, por ejemplo, agarro todos los elementos que están sobre la pantalla y básicamente los desfaso. Para, como les dije, empezar siempre en una pantalla en blanco. Siempre lo va a hacer de esta manera. Ahora, la primera palabra que tiene que aparecer es esta que está aquí, el after. Como les dije, vamos inicialmente a jugar un poco con el asunto de que trabajaremos con las funciones más básicas. Entonces, la más básica de todas posiblemente es la de opacidad. Pero también es la más barata. Si la aplicas de manera independiente se va a ver un poquitito aburrida. Sin embargo, siempre es bueno que la veamos. Yo siempre inicio, entonces, buscando el punto final de la animación, busco la opacidad, la llamo con con T, la llamo con T, le pongo un keyframe, me devuelvo a donde quiero que empiece la animación y lo cambio. Entonces, básicamente cuando le doy play, empieza la animación. Pero siempre hago esto. Inicio más bien poniendo un keyframe en donde quiero que termine la animación. Luego, si no quisiera una animación tan floja como esta, porque a mí no me gusta algo tan sencillo, hagámoslo un poco más complejo. Hagámoslo, por ejemplo, como una transformación. Entonces, perdón, con posición. Le doy P de posición, le pongo un keyframe y aquí tenemos varias opciones. Y ahora sí, podemos hacer que aparezca, por ejemplo, de un lado. Y le hacemos un poquitico una aparición más rápida. Y podemos hacer esta misma animación con los demás elementos que vienen apareciendo. Ponemos de nuevo un keyframe de posición. Vamos a hacer que aparezcan inclusive de diferentes lados. After Effects. Y el de abajo, que puede aparecer justamente como el de abajo. Posición. Y aparece desde abajo. Entonces ya empezamos con la pantalla en cero, o en blanco, perdón, y los demás elementos van apareciendo. Ahora, aquí mucho tiene que ver también con el juego del tiempo, de cuánto tiempo tiene que tardar en aparecer. Entonces aquí, por ejemplo, el Motion Graphics, como tiene menos espacio, y de hecho está mal escrito, ¿qué necesito yo con eso? Vamos a cambiarlo. Y hay que reajustar el tiempo, digo, la posición, ok. Pero vamos a también a cortar el tiempo, es menos tiempo, menos espacio lo que tiene que trasladarse, entonces no debería durar mucho. Entonces, After Effects, Motion Graphics.
Ya es una manera muy simple de hacer que aparezcan, pero ya hay animación, ya los elementos se están desplazando de alguna manera y se va viendo cada vez más interesante. Ahora, insisto, esto es solamente una de las opciones, que es por medio de posición. Ok, veamos qué más nos puede ofrecer el solo hecho de trabajar esto. ¿Qué pasa si en lugar de solamente trabajar con posición una única vez, vamos haciendo que eso se complique un poco? Voy a quitar la animación de los demás elementos. Y en lugar de que el After Effects aparezca ahí, puedo decirle que aparezca más bien aquí abajito, en el puro centro. Pero ustedes me dirán, entonces el problema está en que cuando aparezcan los demás elementos se van a traslapar. Bueno, es que es parte de la gracia, de que se vea cada vez más dinámico. En donde entonces aparece el After, y cuando tengan que aparecer los demás elementos, por ejemplo, el FX que debería estar entrando por acá, y pues no hacer lo que aparezca por ahí, sino que aparezca desde abajo. Entonces pongo un keyframe. Y aquí, muy importante, hago que suba, pero en este punto necesito un keyframe también de la otra capa, el after, y hago que los dos suban al mismo tiempo, como que se sienta que uno empujó al otro. ¿Ven? La gracia de todo esto siempre va a estar en el dinamismo que ustedes le puedan buscar a los elementos. Recuerden que Motion Graphics siempre va a estar en función de eso. No es cómo se mueve un personaje, no es cómo se mueve un perro, no es cómo se cae una bola. Es más bien qué se me ocurre desde el punto de vista creativo a hacer que una palabra aparezca. No simplemente darle por opacidad, sino que darle un sentido un poquitito más atractivo, un poquito más de sentido. Y podemos hacer más todavía metiendo el otro elemento de Motion Graphics, digamos, que ese sí, podríamos ponerlo por opacidad y que entre más suavecito. ¿Por qué? Porque el dinamismo estuvo aquí con estos y después este otro entre más suavecito. También la gracia es esa, ¿verdad? Que vayamos jugando constantemente con diferentes elementos de animación. Esas, digamos que las primeras opciones que podemos ir manipulando. Ok, ya vimos posición, ya vimos opacidad. Vamos con escala. Y podemos trabajar con escala aquí. Con este. Vamos con este todavía. Juguemos con escala en este otro. A ver qué se nos ocurre. Vamos a ver. De nuevo tenemos que hacer que los elementos aparezcan. Nosotros vamos a vernos constantemente tentados a continuar haciendo repitiendo la técnica de animación, pero siempre plantéense de alguna manera cómo se puede innovar de alguna manera para hacer que los elementos se vayan viendo cada vez más dinámicos. Entonces, un método que podría funcionar y que tal vez es relativamente eficiente es jugar con escala. Y esto tal vez también tiene muchísima relación con el asunto del punto de anclaje o el anchor point, que es manipulable también dentro de After. En este caso, el anchor point, si ustedes lo ven, está justamente en el piquito, en el extremo izquierdo abajo de la A. ¿Cómo lo sé? Porque si yo lo roto, hace esto. Si yo lo escalo, igual. Va a escalarse a partir de ese punto. Si yo quisiera que escale desde otro punto, tengo que venir aquí, donde está esta herramienta de Anchor Point, y tengo que seleccionar el Anchor Point y ubicarlo en la nueva ubicación. Luego me voy a la herramienta selección y ahora sí, puedo otra vez intentarlo y ver desde dónde está girando ahora. Puedo hacer lo mismo también con escala. Y ahora sí, crece desde el centro. En este caso no, yo creo que es más conveniente inclusive que crezca desde acá. O inclusive, ¿qué pasa si no le pongo que crezca desde acá, sino que crezca desde aquí? ¿Para qué esto? Para que cuando rote, vamos a hacer la misma teoría, agarramos todos los elementos, los desfasamos, sabemos que empezamos con el after, ponemos el de rotación, lo llamamos con la tecla R, le ponemos un keyframe donde supone que termina, y aquí lo que hacemos es rotarlo.
y aparece rotando pero desde afuera. Ya es una opción. La otra opción que también se nos ocurre es que cuando caiga y caiga de golpe, este otro elemento, cambiamos el punto de anclaje, hagamos que crezca desde aquí y cambie ahora por escala. De nuevo, un punto, ponemos un keyframe donde termina, perdón por la moto, y aquí lo ponemos en 0 y mismo asunto. Está muy lento, lo hacemos más rápido y crece desde ahí. Bueno, entonces va como tomando mucho más sentido todo este asunto de que las capitas empiezan en 0 y hacemos que vayan apareciendo. ¿Ok? Inclusive, a veces, de vez en cuando, no es obligación de que no es pecado hacer que algunos elementos aparezcan por corte. Entonces, este único elemento podría aparecer como por un corte. O podemos jugar un poquitito con una transición. No, pero con un efectito de opacidad. En donde, por ejemplo, selecciono los dos puntos, le voy a dar opacidad 0. Conste que estoy moviendo los dos al mismo tiempo. Les pongo un keyframe y vamos a empezar donde termina la animación del effects. Básicamente es como por acá. Lo movemos y aquí casi que voy a hacer una animación frame por frame, en donde de un frame al siguiente básicamente vamos a 100. Luego bajamos un poquitito en ambos casos de nuevo, subimos otra vez como 90, bajamos un poquitito, subimos otra vez un montón, bajamos otro poquito, casi a nada, subimos, y subimos de nuevo. Entonces lo que estamos haciendo es un parpadeo muy manual, pero muy eficiente. Y ya tenemos básicamente dos pantallas muy sencillas, con herramientas muy básicas, pero que ya empiezan a darnos un poco de sentido de animación. Ahora, esto ciertamente ya funciona, digamos, desde el punto de vista como base o como bloqueo de animación, ya empieza a ser un efecto bastante interesante. El asunto está, o el problema que estamos presentándonos ahorita, es que tiene una animación lineal. ¿Qué significa esto? Voy a hacer un pequeño corte y voy a explicarles qué significa eso. Animación. La animación lineal es cuando la animación es completamente constante. Voy a generar un nuevo sólido, simplemente es como para que vean lo que quiero ejemplificar. Vamos a escalarlo un poco y quiero que vean esto. Este elementito, imaginen que es un carro en donde de este punto a este otro punto se traslada. Esto es una animación completamente lineal porque si ustedes ven, cada uno de los puntitos que están por aquí equivalen a un frame que se trasladó. Esto quiere decir que de aquí a aquí hay básicamente unos 44 frames, o sea, hay 44 puntitos aquí. El asunto está en que si ustedes le ponen atención, van a encontrar que la distancia entre cada uno de los puntos es siempre la misma. Siempre es la misma distancia. Y eso a nivel de animación tiene un problema. ¿Por qué? Porque la animación o el comportamiento en general natural de nuestra existencia no es lineal. Tiene un suavizado, tiene una aceleración y una desaceleración. Esto hay que aplicarlo de alguna manera dentro de nuestras composiciones de After Effects. Vamos a ver. Si por ejemplo esto
pues un carro que pasa por la ventana, no habría problema, porque tiene muchísima lógica de que el elemento atraviese nuestra ventana a una velocidad constante. Yo estoy viendo únicamente un fragmento de todo el recorrido que tiene el auto, y para ese momento efectivamente podría tener perfectamente una velocidad constante. Sin embargo, este no es el caso. Yo estoy viendo cuando aparece y estoy viendo cuando frena, y no está realizando ni la aceleración al principio ni la frenada al final. Esto es básicamente el easy in y el easy out que tenemos que constantemente estar aplicando en animación. Voy a duplicar esto, control D, voy a poner este aquí abajito, y en lugar de dejarlo así tal cual, voy a seleccionar los dos keyframes y les voy a dar F9. Si no tienen F9, le dan clic derecho a los keyframes, van a donde está el asistente de keyframes y buscan el que dice Easy Easy. Esto lo que hace, si ustedes vieron, es que en la parte media como que alarga un poco la distancia entre los frames, pero a la llegada y a la salida veo que hay un montón de puntitos muy cercanos. ¿Por qué es esto? Vamos a ver, en nivel de duración es la misma, duran exactamente al mismo tiempo. Pero si ustedes van frame por frame, van a ir notando que no, como que al de abajo le cuesta salir. Luego eventualmente toma velocidad, se pega a los frenos y empieza a frenar. Como que le cuesta igual llegar. Entonces, esto es básicamente lo que tenemos que empezar a lograr también con la animación. Desde el punto de vista gráfico, porque efectivamente también una manera de verlo, esto se ve así. Digamos, selecciono, por ejemplo, este que está aquí abajito, me voy para este iconito que es el de editor gráfico, y voy a notar que esta velocidad efectivamente es, como yo les decía, es velocidad constante. Voy a hacer este botoncito que está por acá, que es básicamente para escalar toda el área de animación, y veo que, bueno, dando lectura, de izquierda a derecha es tiempo, de abajo hacia arriba es magnitud. Lo que me está diciendo esto es básicamente la velocidad. En lugar de decirme kilómetros por hora, me dice píxeles por segundo. Es la misma cosa que ver la velocidad en un carro. Exactamente lo mismo. Ahora, en este caso, yo lo que voy a hacer es notar de que empieza, ni siquiera empieza en cero. Cuando le da a acelerar, ya de por sí empieza creo que a 1077 píxeles por segundo. Y cuando frena de golpe de 1077 píxeles por segundo a cero. O sea, es un pompazo. En cambio el otro, que está aquí arribita, no, empieza en cero. Y va acelerando y acelerando y acelerando. Llega un momento donde está en su velocidad máxima por aquí. Y luego se pegan los frenos y vamos a ver que llega poquito a poquito a cero. Entonces es mucho más natural. De hecho, si le doy play van a notar que es mucho más natural estarlo viendo. Ahora, si ustedes quisieran todavía hacer esto un poco más notorio, que es algo que yo particularmente disfruto mucho hacer, voy a duplicarlo, voy a hacer esta otra versión aquí abajito igual, y voy a hacer la misma dinámica pero con una animación un poco más exagerada. ¿Cómo lo hago? Selecciono los keyframes, me voy para el editor gráfico y básicamente lo que hago es exagerar esta misma gráfica, esta misma curva, donde selecciono básicamente la parte inicial, estiro con esto, básicamente lo que estoy diciendo es, ok, que le cueste más y más y más y más acelerar, ya que llega un punto donde salga disparado y luego se pegue los frenos inmediatamente. O puedo hacer lo mismo a la parte final. Entonces básicamente lo que estoy diciendo es, empiece como muy complicadito, a medio camino agarre su punto máximo de velocidad y luego otra vez frénese. Es mucho más dinámico, es mucho más interesante y se mueve un poco más exagerado, pero se ve usualmente más bonito. Entonces, vean cómo se ve. Es mucho más interesante. ¿Cómo aplicamos esto entonces con nuestro proyecto? Vamos a volvernos un poco. Vean cómo estaba antes, que se ve como ese golpeteo, ¿lo notan? Pam, 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 pam. Como tosco, es como tosco. Y con solo que ustedes vengan para acá, voy a darle a todo U para que aparezcan los keyframes. Selecciono todos los keyframes y les doy F9. Con solo hacer esto, ya de por sí empieza a suavizarme todo. Es sutil el cambio, pero se ve más agradable.
Y si lo hacemos con este otro, y si lo hacemos todavía más marcado, por ejemplo el After y el FX, que son los que tienen una animación más brillante, llamémoslo más tosca inclusive, vamos a hacerlo un poco más notorio. Aquí se ve cuando pega con el piso y se ve como feo. Toin, toin. Es como que aburridón. Hagamos lo mismo. Seleccionamos todo, le damos F9, pero en este caso no voy a quedarme quedito con eso. Bueno, veámoslo. Ya tiene un suavizado más agradable. Veámoslo todavía más exagerado. Me voy para la curva, exagero esto un montón, sobre todo en la parte de la frenada, y voy a hacer lo mismo con este otro, pero que a diferencia del After, lo que estoy haciendo es escala, pero es la misma teoría. Simplemente exagerar este comportamiento. Por cierto, si no les aparece esta gráfica, es la que se llama, la llaman con clic derecho, Edit Speed Graph. Me devuelvo y ahora sí, veamos lo puesto en escena para ver qué tal luce. Es mucho más interesante. El tiempo no cambia. O sea, realmente lo que no cambia el tiempo. Dura exactamente lo mismo. Lo que cambia es el spacing, cómo se distribuyen los keyframes. Es mucho más entretenido ahora verlo corrido. Es mucho más notorio el cambio y hace que todo se vea mucho más dinámico. Como detalle final, y como para evocar justamente este comportamiento tan dinámico de la animación como tal y de nuestra propia realidad, algo que no está pasando es que se ve súper definido todo. Ven, esto baja y se ve súper definido, lo cual es extraño, siempre tiene que ir dejando como un barrido por el comportamiento mismo que está generando la animación. Entonces, para hacerlo, simplemente buscan los elementos que tienen animación, o simplemente seleccionan los elementos que tienen animación, sobre todo desplazamiento, y básicamente aquí van a buscar el checkcito este que dice Motion Blur y le aplican el check de Motion Blur. Básicamente a todo lo que se supone que se mueve de alguna manera como rápida. Y van a encontrar que ahora hace este barridito, ¿lo ven? Ya no baja completamente definido. Véanlo con el efecto y véanlo sin el efecto. Entonces cuando ustedes leen play también se va a ver mucho más interesante. Véanlo acá. Y ahora sí, démosle play a todo para ver qué tal luce. Y listo. Como acercamiento inicial a toda la animación de After Effects, esto es un muy buen inicio para empezar a jugar con pantallas, empezar a jugar con la aparición de los elementos y siempre recordando que tenemos que empezar con una página en blanco.